Hola amigos de Dominicana en Miami, en RD Miami. Nos encontramos con el escritor Joan Fuelia. Él es un escritor de cuentos para niños. Para mí es un honor tenerte con nosotros hoy, Joan. Muchas gracias por la invitación y contento de estar aquí, de poder llegar a la gente de Florida, de Estados Unidos, bueno, de todos los que ven por internet también. Mira, Joan, yo sé que tu primer cuento, ya hablaremos de todos, pero tu primer cuento es Cuentos sin ningún porqué. ¿Cómo nace este libro? Me decías que empezó en la ciudad de Nueva York. Cuéntanos ese trayecto de este libro. Yo empecé primero escribiendo cuentos porque me daba cuenta de que a mi hijo, en la medida que fue creciendo, le gustaba crear. Entonces él mismo inventaba cuentos. Sus historias. Sí. Wow. Y entonces me acuerdo una ocasión, siempre iniciamos, había una vez, y buscábamos entre él y yo, buscábamos un protagonista para idear un cuento nuevo. Y él estaba mirando el techo de la habitación y dijo, había una vez un abanico, un ventilador, un abanico. Y me gusta eso como protagonista. Y le preguntó, y había una vez un abanico, ¿y qué le pasaba? Y él se quedó mirando y me dijo que de tanto dar vueltas se mareaba. Y me encantó el argumento, y de ahí salió un cuento que se llama El ventilador que se mareaba, que está dentro de esa colección. Tú me dices que empezaste a escribir en los trenes en Nueva York, Sí, cuando viviste allá. sí. Nueva York es una ciudad tan extensa y tan intensa al mismo tiempo, entonces las distancias son largas. Lo que más me gusta de Nueva York, dicho sea de paso, son las personas, porque detrás de cada rostro hay historias, detrás de cada persona hay cuentos. Yo vi y empecé a ver, entre comillas, cuentos regados por doquier, en los parques. Los fuiste recolectando. Los fui atrapando. Claro. Entonces, O tal vez lo que te imaginabas que le pasaba a esa persona. claro, más allá de lo que veías. Es el poder de la imaginación. Mi hijo, ahora tengo dos niños, uno tiene 6 años y el otro tiene 4 años. Ellos están en la etapa de ponerse capa de superhéroes, Wow. pero ellos están conscientes de que un gran poder que tienen ellos como superhéroes que son es la imaginación. La imaginación tiene un poder enorme. Se dice mucho, Joan, que uno cuando va creciendo va perdiendo esa esencia de ser niño, esa visión que uno tiene cuando es niño. ¿Qué queda en ti del Joan que era un niño? Lo estoy recuperando. Yo me gusta definirme como un ex niño aspirando a ser más niño. Yo soy un ser humano aspirando a ser cada vez más humano. Recuerdo que Juan Francisco, mi hijo mayor, en Nueva York, nosotros íbamos todos los días al playground, al parque donde había columpios y todo esto. Y cuando él terminaba su jornada de juego, se ponía así a mirar el parque y alzaba la manita y decía, bye columpio, bye subibaja, bye, nos vemos mañana, bye, gracias columpio. Pasaban los trenes de Nueva York y le decía, adiós tren, bye. Y cuando yo veía eso, a mí se me aguaban los ojos y yo decía, ¿cuándo fue que perdí mi capacidad de asombro tan propia de los niños? Entonces yo pienso que los niños no son adultos inmaduros, sino que nosotros los adultos somos niños atrofiados, que tenemos que recuperar. Y por eso digo que lo estoy recuperando. Y siento que los niños disfrutan más la vida que nosotros, porque viven una vida de sencillez, donde la capacidad de asombro está a flor de piel, y parte de la belleza de la vida es esa capacidad de quedarse anonadado frente a las cosas cotidianas, el asombro, el sorprenderse, y ahí está, y vuelvo y repito, el poder de la imaginación. De esa sorpresa, contemplando la vida, nacieron estos cuentos. Luego están estos dos libros que nacieron más o menos juntos. Está Hacer oír tu voz, que son cuentos sobre los derechos de los niños y las niñas, y está El Macuto Mágico. Estos dos libros, ya después que tienes la experiencia del primero, ¿qué crees que superaste al escribirlos luego de la primera experiencia? El primer libro se publicó por una editorial que agradezco que me haya acogido, Alfaguara Infantil,
Ese libro, en realidad, los cuentos que están acá no fueron escritos con intención de ser publicados. Okay. Lo hice por eso se llama, de hecho, el título dice Cuentos sin ningún porqué. Yo lo escribí sin ningún porqué. Yeah. Al final, pues tuve la oportunidad, la gracia de ser publicado. Pero los segundos ya, el segundo libro y el tercero, ya fueron escritos con intención de llegar a un público específico. Okay. En este caso, hacer oír tu voz. Que son los cuentos sobre los derechos de las niñas y los niños. Cuéntame sobre esto. Así es una inquietud que siempre he tenido de que los niños son las personas más vulnerables que tenemos en la sociedad y tienen sus derechos que muchas veces lamentablemente no son respetados, y no son respetados porque los propios niños muchas veces ni saben que existen esos derechos. Y entonces recopilé 12 derechos de los niños, tomando en cuenta la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño, y entre todo eso saqué 12 derechos. Y este otro libro, El Macuto Mágico, háblame de él. Esto fue una... Tiene bellas ilustraciones, ¿no? Está precioso. Sí, la ilustración es de un argentino, se llama Pablo Zamboni, y esta es de la editorial SN, de la colección El Barco de Vapor. Ellos concretamente me pidieron un libro para aumentar el catálogo de su colección. Okay. Y yo me basé en un personaje muy antillano, que es el cocodrilo de nuestra isla, ¿no? Entonces todo ahí es muy... Nosotros en Miami tenemos nuestros cocodrilos también. Bueno, pero lo de acá, lo de acá de la República Dominicana, en el lago Enriquillo, ahí ese es el escenario. Un cocodrilo que de repente recibe un macuto que es mágico, no voy a entrar en detalles para que lo puedan leer, claro. Y al final descubre que la magia principal era otra cosa. Llegó la oportunidad que esperabas con Unicaribe College. Educación para adultos. Clases en español una vez por semana. Puedes obtener tu Bachelor Degree en Administración de Empresas, Administración Hotelera, Mercadeo, Periodismo y Comunicación y un Certificate en Ciencias Políticas. Mientras estudias en español, aprendes un segundo idioma, el inglés. Certificado por Rosetta Stone. ¿Qué estás esperando? Matricúlate hoy. 305-858-7373, 858-7373 o visita nuestra página web unicaribe.org. RD Miami. Tú dices que en el Macuto Mágico, que lo importante no es esa magia de hacer trucos y todo esto, pero él es mago, él hace magia. Tú en estas presentaciones haces muchos trucos de magia que dejan a los niños embelesados. Claro. ¿De dónde nace en ti? Recuerdo que cuando estuvimos en Nueva York, que nos juntamos allá con mis hijos pequeños, le hiciste varios trucos de magia que ellos se quedaron fascinados. ¿Desde cuándo haces tu magia? Explícame eso, Joan. Wow. Eso empezó así, de poder abordar a la gente de una manera que no haya barreras. Yeah. Entonces, con los niños descubrí que no hay un solo niño o una sola niña que se resista a que yo le diga, ¿quieres ver un truco de magia? Te cuento una anécdota. En el colegio donde estudian mis hijos, en una ocasión, la psicóloga del colegio se me acercó a pedirme ayuda, porque había un niño mayor que mis hijos en otro curso que tenía ciertos conflictos de comportamiento, era un poquito, según ellos, un poquito rebelde, que no obedecía, y lo habían llevado a una sala especial, como de time out, y me dijeron, yo estaba de visita, y me dijeron, a ver si usted nos puede ayudar.
Y yo, ¿qué puedo hacer? Yo no soy psicólogo ni nada. Y de repente se me prendió un bombillito. Dije, voy a hacer un truco de magia. Y él estaba un poquito renuente con todos, así como a la defensiva. Me senté al lado, lo saludé, le choqué a los 5, high five, y le digo, mira, me voy a sentar contigo para hacer un truco de magia. ¿Me permite? Se le abrieron los ojos. Feliz, él feliz. Le hice un truco de magia y aterricé el truco con una enseñanza para su vida. Y él le gustó tanto que se calmó. Yo creo que la magia ahí no fue el truco de magia, sino lo que el acercarte a él, el compartir algo importante con él. Lo que uno puede transmitir, claro, a través de algo tan sencillo como un truco. ¿Qué se necesita para escribir para niños? Porque no todo el mundo tal vez tenga esa magia. O sea, hay gente que escribe para adultos que nunca se les ha ocurrido o que no tiene ese llamado. ¿Qué tú crees que es lo más importante cuando se escribe para niños, Iván? Yo creo que lo más importante para escribir, sea para niños o para adultos, es que se haya leído mucho. O sea, hay que leer, empezar. O sea, no harías de entrada, no harías esa distinción, escribir para niños o escribir para adultos. Tiene su distinción, pero antes de hacer la distinción, partamos de que hay que leer mucho, claro. Bueno, tampoco quiero desanimar a alguien que se entusiasma y que diga, pero es que yo no leo mucho, pero empieza leyendo. Como consecuencia de leer viene la escritura. Ahora, a mí me gusta decir una frase que es un juego de palabras. Yo digo, para tener una actitud hacia la escritura, literatura infantil, hay que haber tenido una infancia de mucha imaginación. Pero si tú no has tenido una infancia de mucha imaginación, no te preocupes, porque pronto podrás tener una infancia de mucha imaginación. O sea, el volver a ser niño es una capacidad que tenemos. Si no pudiste disfrutar tu niñez, puedes empezar a disfrutar tu niñez ahora que eres adulto. Volver a tener mucha imaginación. No calcularlo todo. A mí me gusta exagerar. Hay un gran maestro de la literatura infantil, Gianni Rodari, italiano, que para muchos es la tremenda referencia. Escribió un libro que se llama Gramática de la Fantasía, en donde él traza ciertas pautas para ayudarnos a escribir. Y habla de desbordar la imaginación. Por ejemplo, si yo voy a decir que era una ciudad muy grande, no digo que era una ciudad muy grande, yo digo, había una ciudad que era tan grande que para recorrerla de un extremo a otro había que darle 7 vueltas a la Tierra. Entonces, wow, eso es imposible, pero para un niño eso es posible, porque para la imaginación todo es posible. Claro. Tú eres un dichoso, porque muchos escritores se pasan la vida con varios libros sin publicar, porque es muy difícil encontrar editorial. Tú has encontrado editorial para todos tus libros. ¿Cómo ha sido ese proceso? Cuéntame. Wow. Sí, eso es algo que me asombra y de lo cual estoy muy agradecido. Honestamente, yo no me he acercado a las editoriales propiamente. A ver, por ejemplo, ha sido algo muy, no sé si decirlo al azar, porque no creo mucho de este camino que aparenta ser de tanto azar, no lo es. Yo creo que todo se va tejiendo, ¿no? De una manera que al final se da. Las cosas se dan porque se dan. Y yo no es que me acerqué a las editoriales, sino que me fui involucrando, me fui metiendo, ¿no? En tertulias, que hay una puesta en circulación de un libro de tal persona, ahí estoy presente, me fui codeando, digamos así, en el mundo literario porque me gusta, porque me apasiona. Sí, porque me gusta. O sea, que crees que para un escritor es importante hacer esos contactos, no quedarse solamente en su casa escribiendo. Yo creo que sí, no solo por el contacto, sino por aprender. Claro. El hecho de que uno publique un libro ya, claro, le abre muchas puertas. Claro, ya van viendo lo que escribes y si les gusta, entonces te van llamando. Así es. Bueno, Iván, te agradezco muchísimo este tiempo que nos has dedicado en esta visita mía al país. ¿Te tendremos de vuelta viviendo allá o te vas a quedar a vivir aquí? Porque viviste 4 años en Nueva York. 5 años. 5 años. Por el momento estaré por acá. Digo, la vida es una sorpresa. ¿Escribirías en inglés? Todavía no. Eso es un desafío grande.
o tendría que aprender que dominar muy bien el inglés y todavía no me siento capaz de hacer eso. Bueno, pues muchísimas gracias por este tiempecito y bueno, sigamos, vamos a empezar a leer esto y sigue publicando para seguirte leyendo. Muchas Que gracias. los niños sigan disfrutando. Gracias por este momento. Gracias a ustedes y sigan con RD Miami.